Hoy vamos a hablar de la historia del Paseo Colón, del que se conoce muy poco. El Paseo Colón no tiene mucha historia, porque la historia del Paseo Colón recién comienza en el siglo XX. Así que si vamos a hablar de los antecedentes y vamos a hablar de estas casas, todas estas casas se construyen en el siglo XX. Y antes que había, pues eso les voy a contar ahora. Por eso que antes de hablar de las casas de lo que es la avenida 9 de diciembre, el Paseo Colón, vamos a hablar del entorno que hubo en ese lugar. Por eso que la avenida, o sea, la historia de la avenida 9 de diciembre todavía es una historia en construcción, está por escribirse. Hay mucha confusión en cuanto a cómo fue la evolución histórica de este lugar, pero ahora nos vamos a enfocar en la cuadra, en la segunda cuadra de la avenida 9 de diciembre, el lado izquierdo, yendo hacia lo que es la Plaza Bolognesi. Vamos a ver nuestras primeras diapositivas. Esto es Lima extramuros, Lima detrás de la muralla. Todo este territorio era parte de lo que eran los fundos, la famosa Hacienda de Santa Beatriz, que tiene una historia muy interesante, que la que hablaremos otro día. Y también estaba lo que era la Chacarilla de San Martín. En este plano de 1901 se ve justamente que la portada de Juan Simón estaría ubicada hacia un lado de lo que es el actual centro cívico, que era la penitenciaría de Lima. Entonces, más o menos se pueden guiar, y la parte de abajo está todo lo que era el parque de exposición, que tenía esa forma muy particular, que tuvo que ser regularizado y cortado para crearse la Avenida del Sol, la Avenida Progreso y lo que es ahora la Avenida Wilson o Inca Garcilaso de la Vega. El origen del Paseo Colón tenemos que buscarlo antes de 1900. En el proyecto del Parque de Exposición de 1872, un proyecto que se hace para crear un palacio para la exposición nacional de ese año. De esto ya he hablado bastante en el libro del Parque de Exposición, ahora solamente quisiera hablar un poco de lo que es justamente el corte de exposición. En 1872 se inaugura el Parque de Exposición, como vemos en este grabado del siglo XIX, y pasa menos de 20 años para que se realice el corte del parque. El parque se divide en dos y se forma lo que va a ser la avenida 9 de diciembre. En este lugar existió el Fundo San Martín, que era una chacarilla que le perteneció al Colegio Real de los Jesuitas de San Martín, por eso que lleva ese nombre, que fue fundado en 1582. Ahí lo vamos a dejar un momento, porque lo que es el Colegio San Martín, tuvo varias propiedades que servían para la manutención del colegio, de los estudiantes. Era un colegio jesuita, pero cuando los jesuitas son expulsados del Perú y de toda América, ¿no?, este colegio pasa a manos del Estado y luego sus propiedades llegan a formar pues lo que es el fondo de temporalidades. Y en el caso del colegio de la Chacra de San Martín, tiene varios dueños, entre ellos podemos citar, de acuerdo a la investigación de Fernando Flores Zúñiga, que es uno de los pocos que ha trabajado este tema, está el doctor don Fernando Cabero y Céspedes, arcediano de la Catedral de Lima, uno de los dueños. Cuando él fallece, el fondo pasa a ser administrado por su hermano Gregorio Cabero. Estuvo en manos de la familia Cabero durante todo el siglo XVIII y luego pasa a manos de su hijo Juan Cabero Vázquez de Acuña. Y luego pasa a la propiedad de su esposa, Andrea Bocarando y Astete. Ella lo tuvo hasta 1842. En 1865, la chacra o Fundo de San Martín aparece como propiedad de Antonio Joaquín Ramos
nacido en Santiago de Chile. Aquí podemos ver el retrato de Antonio Joaquín, era un chileno. Él era también el propietario y él es el que es dueño del Fondo San Martín durante el siglo XIX. Luego, cuando él fallece, pasa a manos de su hija, Josefina Ramos de González Prada. Josefina Ramos de González Prada era cuñada de Manuel González Prada, se casó con el hermano de Manuel González Prada. Esta historia es muy curiosa porque justamente la adquisición de las tierras, no solamente del Fondo San Martín, sino que ella también era dueña de haciendas en Cañete, la famosa hacienda de Cerro Alegre, la hacienda imperial, era propiedad de la familia Ramos Font, y ellos eran chilenos. Y González Prada tenía muchos problemas con los chilenos, y eso lo cuenta siempre, ¿no?, con el tema del revanchismo chileno. Su esposa, que escribió la famosa memoria de su vida con González Prada, Mi Manuel, ahí cuenta un poco de cómo veían con recelo de que Josefina, que había nacido en Perú, pero que era de padre chileno, como era propietaria de una hacienda tan grande, ¿no? Incluso había todo un problema de litigio que después ellos terminan perdiendo estas tierras en Cañete. Pero Josefina Ramos de González Prada, o sea, el hermano de Manuel González Prada, fue la última propietaria del Fondo San Martín. Ella fue la que vendió en lotización la urbanización alrededor de la nueva avenida, que vimos el plano anteriormente. No, vamos en la siguiente. Es que vemos el plano, ahí están los terrenos que se llaman justamente en el plano de 1901 de Basurco, dice terrenos de San Martín, porque esa es la lotización de todo lo que es el Paseo Colón. En la parte de arriba pueden ver el famoso Parque Colón, que es el parque, actualmente Parque Neptuno, que eran los jardines exteriores del parque de exposición. Y abajo se puede ver el Palacio de Exposición y todo el parque de exposición. No existía la avenida Wilson como la conocemos ahora porque se tuvo que lotizar toda esa parte, donde está la Casa Molina, todo eso se tuvo que comprar porque le pertenecía, se le había entregado al Club Revolver, todos esos terrenos. Y la parte que ven que está lotizada con calles, eso sí le pertenecía al Fondo San Martín. Entonces miren que no eran unos terrenos que están bien lotizados, sino que hay una parte todavía en la que predomina la forma del parque. Y en el otro plano, que es más antiguo, de 1872, que el de Sadá, ahí se ve realmente cuál es la forma que tiene el Fondo San Martín. Y si pueden ustedes observar, también está el parque de exposición ahí, en la parte del medio justamente está el parque, con todos sus jardines, sus palacios, su zoológico que tuvo, sus plantas, sus caballerizas, sus lagunas, y al costado está el Fondo San Martín, así tal como está, con sus caminos, porque estos fundos tenían caminos que conectaban las propiedades, ¿no? Este caminito que ven al medio conectaba con la propiedad de Santa Beatriz, y el otro lado iba hacia las otras chacras que le pertenecían a los dominicos, que también tenían chacras que estaban hacia lo que es la Plaza Francia, toda esa parte le perteneció a los dominicos, y habían muchos terrenos más. Pero ¿qué es lo que pasó? Es curioso porque en la memoria de la esposa de González Prada, la señora Adriana Bernuy, ella menciona algunos pasajes bien curiosos. Por ejemplo, dice que cuando Manuel González Prada llegaron los chilenos, como ustedes ya conocen la historia, él se encerró en su casa en forma de protesta, pero también se fue al campo. Y justamente una de las propiedades a las que fue González Prada fue a la hacienda de Cerro Alegre, que está en Cañete, por Imperial. Y otra de las propiedades fue San Martín. Y ahí menciona Adriana Bernuy que Manuel iba a la chacra de San Martín, dice, propiedad de su cuñada, para poner en práctica sus estudios sobre almidones que en sus horas de apartamiento había perfeccionado, entrando en sociedad con su hermano Francisco, cultivando yuca en esa gran chacra, situada detrás de la exposición,
casi en Lima, el mismo Manuel en algún momento pensó realizar un gran negocio. El proyecto, miren, antes que existiera la Casa Molina, Bosa, Villarán y todo eso, la chacra San Martín era una chacra de yucas y la chacra, la hacienda de Santa Beatriz era una chacra de trigo, alfalfa y otros productos de pan llevar. Entonces todo eso eran chacras y fundos. Pero ¿qué pasa? Que González Prada tenía el proyecto de hacer una industria de harina de yuca y había mandado a traer unas máquinas. Hizo una pequeña inversión, pero la esposa de González Prada deja entender de que su hermano y él no se llevaban bien y siempre estaban discutiendo, y su hermano prefirió venderle la propiedad de la chacra a otra persona, y Manuel González Prada tenía dinero y quiso comprar, pero su hermano aumentó el precio y lo compró la otra persona. Entonces, siempre habían esos desencuentros, pero aún así en este lugar pues es donde Manuel González Prada hizo sus experimentos agrícolas, en Cañete también, porque veían la agricultura como una de las salidas para sacar adelante al Perú, en esa época que se estaba comenzando a hablar de la agroexportación. Bueno, González Prada, el hermano, que es Francisco, quiso vender esta huerta de San Martín, pero al final se lo terminó vendiendo a García Irigoyen. Y de ahí fue pasando a otras manos, y comenta un poco amargamente Adriana Bernil que esto es muy importante, porque Adriana Bernil en sus memorias cuenta de que hicieron un gran negocio vendiendo este terreno porque justamente se iba a hacer el corte de exposición, ese es el nombre que se da, el corte de exposición. Entonces, ella no era una mujer muy ambiciosa, ella era una mujer que había sido criada, incluso había estudiado en el Colegio Belén, había tenido una educación francesa, había venido muy joven y había conocido a su esposo, a Manuel González Prada, y digamos que era una persona bastante sencilla en el trato, y muy culta, muy refinada. Y ella veía como eso como un negocio que al final no le competía pues a su hermano, ¿no? Porque su hermano no es que tuviera una ambición por tener mucho dinero, sino, bueno, lo tenía, pero lo que él era un pensador muy intelectual, pues Manuel González Prada estaba más preocupado en estudiar, en escribir, en la política, en publicar periódicos, en publicar poemas, ¿no? Esa era la vida de González Prada. He parado un poco en esto de González Prada porque es, digamos, uno de los hitos históricos antes de que comience todo este proceso tremendo de urbanización de lo que es el Paseo Colón. Vamos a seguir viendo un poco más. Este es un plano bien bonito de 1902, acá hay una sección que justamente se ve cuando ya se hace el corte de exposición. Miren lo que hay ahí. Un poco desproporcionado está la escultura de Cristóbal Colón en la parte superior, frente a lo que es la Alameda de Grau, lo que es la avenida Grau. Está todo lo que es el Paseo Colón, están los obeliscos, están las fuentes, se pusieron 2 fuentes de agua, y al final está proyectado el monumento de Bolognesi, que se iba a construir en 1905. Se iba a inaugurar en ese año. Pero ya si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba está el parque de exposición, el parque que es ahora el Parque Neptuno, la penitenciaría también está en la parte superior de la imagen, al costado está el Colegio Belén con sus chacras, su torre de pozo de agua, está también, ya se había abierto lo que sería la avenida Washington, pero que en ese tiempo todavía tenía otro nombre, y la avenida Washington, que, bueno, la actual avenida Washington chocaba más o menos ¿en dónde? En Bolivia, ¿eh? Y todo lo demás eran las chacras de lo que era el barrio de San Jacinto, uno de los barrios que mucha gente desconoce, que tiene una historia increíble, el barrio de San Jacinto, otro día lo vamos a contar. Pero esta parte de aquí, se nota también que la manzana que estamos revisando es la manzana del Palacio de Exposición, la siguiente, que es la manzana donde pueden ustedes notar que está construida una pequeña fábrica, de donde está saliendo humo.
Ahora vamos a hablar de eso justamente. Cuando se construye el corte del parque de exposición, Nicolás de Piérola en 1898 había decretado el corte de la exposición para hacer la unión entre las dos avenidas de circunvalación, la avenida, lo que es actualmente la avenida Alfonso Ugarte, y lo que iba a ser la avenida Grau. Ambas se iban a unir, pero como no había unión, crearon, ¿qué cosa? El corte de exposición. Ese es el origen del Paseo Colón, unir las avenidas Grau y Alfonso Ugarte, lo que ambas eran avenidas de la circunvalación. Y justamente se inicia la obra en 1899, siendo abierta el 3 de abril de 1899. Se hizo rápido, pero no se acabó. Vamos a ver en las siguientes imágenes cómo fue evolucionando este paseo. Esta foto es de 1902, que está en el repositorio de la PUC, donde se ve la aplanadora abriendo parte de lo que es la nueva pista asfaltada del paseo o avenida 9 de diciembre. La avenida 9 de diciembre se inaugura el 31 de diciembre de 1900, justamente para el Año Nuevo. Es un momento importante. En ese momento todavía era una avenida llena de tierra y había muchas quejas en los periódicos, esto ya lo he hablado bastante en otras ocasiones, de que tenían un precioso palacio que era el Palacio de Exposición, pero como todo estaba abierta la avenida, pero todo era tierra, el edificio se llenaba de tierra. Por primera vez en Lima se veía ese problema de empolvamiento de los edificios, porque pasaban muchas carretas, todavía no llegaban los primeros automóviles. Más o menos en 1908 circula el primer automóvil en el Paseo Colón. Y es, digamos, el lugar donde se inicia el automovilismo en el Perú también, porque es el primer lugar donde se manejan automóviles aquí en Lima. Entonces, se hace el asfaltado de la avenida y se van a comenzar a colocar los elementos que faltan. Las esculturas que se traen desde la Plaza Mayor, las esculturas de las 4 partes del mundo, perdón, de las 4 estaciones, y luego se trae también, se coloca el famoso monolito o obelisco del 9 de diciembre, que se colocó justamente donde antes estaba la escultura de Cristóbal Colón. La escultura de Cristóbal Colón tuvo varios viajes, como ustedes ya lo conocen, y fue trasladado al centro del Paseo Colón en el año de 1906. Hasta ahí estamos todo bien. Pueden ver en este plano que se colocan las bancas para que las personas puedan sentarse, porque el Paseo Colón está concebido como un paseo para carretas, para caballos. No existía todavía el automóvil, no se pensaba en un paseo para automóviles. Y en la siguiente imagen que ven ahí también, esta última, ya esta es de 1922, cuando se ve que todavía hay algunas casas que están en construcción. Se ve también que ya está colocada en esta imagen del plano de 1924 muy famoso, se ve ya el Museo Italiano, la Galería Italiana de Arte, también se ve el Palacio de Exposición, el restaurante de exposición que ya no existe, y las fábricas que había en el Paseo Colón. Porque siempre ha habido un mito acerca del Paseo Colón que dice que fue creado como un barrio residencial, pero en sus inicios en realidad el Paseo Colón contemplaba tener fábricas, zona industrial. Eso ahora les voy a explicar bien en la imagen que viene, que en la manzana que estamos estudiando se encontraba la famosa fábrica de la Concordia, que fue una fábrica de alcoholes, licores y jarabes, muy famosa aquí en Lima, año 1900, que fue propiedad de un italiano genovés llamado Angelo Cámpora. Angelo Cámpora prácticamente era dueño de toda esa manzana, por eso que cuando se lotiza el Fondo San Martín, él es el que va vendiendo los lotes para hacer las casas. Y Angelo Cámpora había hecho una industria adelantada a su época, porque estamos hablando de que ya había muchas fábricas de gaseosa en Lima, La Pureza, Las Leonas, ¿qué otra más se me escapa por allí? Pero no habían fábricas de licores industrializados. Y la Concordia era una fábrica de alcohol y licores industrializados
que hacía, por ejemplo, bebidas que ahora son muy populares. Por ejemplo, aquí se fabricaba el Aperol, que ahora mucho se ha puesto de moda, el gin, esas bebidas se fabricaban en la Concordia. En este anuncio que pueden ustedes ver ahí, está la foto de la Concordia. Esto vendría a ser todo lo que es la cuadra 2 del lado izquierdo. Ahí está la fábrica, una fábrica moderna. Al costado ven un anuncio donde dice, se anuncia la Concordia, Compañía de Alcoholes y Licores Limitada. Vamos a ver la imagen de Ángel Cámpora, el genovés que fue dueño de esta industria, que llegó a ganar premios en Francia y en Italia por sus bebidas, pero después la compañía terminó cerrando y desapareció. Esa es otra historia también de la historia de la industria en el Perú. Vamos a ver entonces, hay una descripción bien bonita que les he traído de la fábrica de la Concordia. No confundir con la gaseosa Concordia que viene muchas décadas después y que nace en las provincias de Lima. Esta es una fábrica que solo fabrica alcohol y destila alcohol en grandes cantidades. De acuerdo a una de las descripciones que hace el mismo Ángel Cámpora de su negocio, es que dice de que en este lugar hay 30 cubas en las cuales se llegan a destilar 10.000 litros de alcohol para poder fabricar estos licores. Por ejemplo, hay licores de tipo italiano, porque era italiano, genovés. Los genoveses eran la comunidad italiana más activa en Lima. Y las botellas, dice Cámpora, se mandan a fabricar expresamente en Alemania y Francia. Además, se importaban muchos de los insumos también desde Italia. Se fabricaba coñac, fernet, bitter, vermut, el aperol o aperital, que son las bebidas aperitivas, y ellos llegaron a ganar premios en París y San Luis. Este es uno de los puestos de exhibición de todas las bebidas de la Concordia. Sobre este terreno que vemos de la fábrica de la Concordia es que se van a construir estas 5 casas. Hablamos en un inicio que íbamos a hablar de solamente 3 casas, pero queremos completar la cuadra para que se pueda ver mejor cuáles son las relaciones que hay entre las 5 casas de la cuadra 2 de Paseo Colón. Vamos a comenzar con la primera. Esta es una imagen más que nos muestra la evolución de cómo está para este lado. En la primera imagen donde están sentados los niños, se puede ver levemente una parte de la fábrica de la Concordia, y en la otra imagen que es tomada desde el lado opuesto, también se ve parte del terreno que ya está llano para las construcciones, porque la fábrica se va a ir desmantelando y se va a ir construyendo. En la imagen que viene a continuación, pueden ver que los restos de la fábrica de la Concordia todavía están ahí, miren, al medio. Ya está construida la casa Molina y la casa Cuneo Harrison, que es la casa del costado, la chiquita, que viene a ser la casa más antigua de esa parte de Paseo Colón, no más antigua. Al medio está la casa, la fábrica de la Concordia, que es el lugar que ocupa la casa Menchaca y la casa Bosa. Y en la esquina está la casa de la familia Villarán. Tenemos entonces 3 casas en esta postal. Miren que no hay un pase para continuar hacia el otro lado, porque en el medio está la escultura de Flora y Pomona, está en el medio, y los autos tienen que darse una vuelta para poder ingresar hacia el otro extremo de la avenida. Vemos en otra postal que a continuación, ya cuando se construye, se quita la escultura. En la primera postal todavía está la escultura, y en la segunda ya se quita y se va a colocar todas las señales de tránsito. Hay menos árboles y también ya están completas las casas, las 5 casas que vamos a ver a continuación. Esto también nos hace ver que la vegetación fue cambiando a lo largo del tiempo. Veamos la primera casa, que es la casa Molina.
la casa del doctor Wenceslao Molina. Esta casa tiene una historia muy importante. Vamos a hablar solamente de algunos temas. Hay una persona que nos acompaña esta tarde y que es el que más conoce la casa Molina, pero yo les voy a hablar algunos datos básicos sobre esta casa, que en realidad es una casa que tiene una forma de hotel, o sea, una residencia en la ciudad, eso es un hotel, y dos chalets que dan hacia lo que es actualmente la avenida Wilson. Una casa de 3 niveles, el tercer piso viene a ser la mansarda. Esta casa diseñada por Claudio Saúd y construida por la famosa compañía de Churriza Maurer, que era la compañía que hacía construcciones en esa época. Bueno, habían varias, estaba Santero, estaba Churriza Maurer, estaban otros, pero ellos son los que construyen esta casa. Y al costado está la casa la Cuneo Harrison. Sí, disculpe, tantos nombres y tantas familias. Bueno, Wenceslao Molina, vamos a hablar un poco de él. Él adquiere el terreno, se construye la casa hacia 1914. Wenceslao Molina había nacido en Puno. Era un médico, había estudiado en San Marcos, había sido profesor catedrático en la Facultad de Ciencias primero, luego en la Facultad de Medicina de San Fernando, llegó a ser secretario, llegó a ser profesor catedrático. Él fue una persona que se dedicó también a la política, se dedicó mucho a la vida social, a la vida de las sociedades de beneficencia. Él se graduó con una tesis titulada Curetaje uterino, pero luego se especializó en oftalmología. Algo muy curioso, porque estos doctores también comenzaron estudiando medicina femenina y terminaron siendo oftalmólogos. Y eso me ha llamado mucho la atención, pero en el caso de él fue miembro también de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Lima, fue fundador de la Sociedad Nacional de Temperancia, que era una sociedad que combatía el alcoholismo en esa época, que había mucho alcoholismo en Lima, y también fundó la Liga Nacional de Higiene y Profilaxis Social, la Escuela Nacional de Enfermeras. Él fue uno de los fundadores. Entonces él estuvo metido mucho en estos proyectos. En 1922 fue decano de la Facultad de Ciencias y en 1932, después de regresar de su exilio, por lo que Leguía lo exilió al extranjero, él fue rector interino en la Universidad de San Marcos. Estoy mencionando esto de la deportación del doctor Molina porque no es algo que sea único en su caso. Cuando entra Leguía, muchos propietarios, gente muy de la oligarquía, se exilia o es deportado del Perú por decisión propia o los expulsan. Y ellos dejan sus casas en manos de amigos. En el caso del doctor Molina lo dejó en manos del señor Óscar Miro Quesada, más conocido como Raxo, que fue uno de los que estuvo, él cuidó la casa durante los años que él estuvo fuera. En el caso de la casa Ribagüero, por ejemplo, que ustedes todos conocen, el doctor Francisco Almenara fue el que estuvo encargado de cuidar la casa. Por eso que él figura siempre en la dirección como su consultorio particular, donde es la casa Ribagüero. Y mientras que Ribagüero después en los años 30 regresa y se convierte en alcalde de Lima, ministro de Justicia, y bueno, esa es otra historia. Y así pasó con varios de estas familias que dejaron sus casas en manos de amigos porque ellos tenían que salir del país. Muy cerca de esta casa estaba la casa Sally Rosas, la casa de la Fundación Canevaro. Ellos también se van al extranjero y al igual que en estas familias que vamos a ver, también fallecen en el extranjero. Bueno, el doctor Wenceslao Molina era muy querido, muy conocido, y él hizo bastante
él también perteneció al club de los Rotarios, llegó a ser presidente del club de los Rotarios, ejerció muchos cargos, fue muy importante, fue senador por Puno, también tuvo otros cargos más, o sea, la lista es larga. Él se casó con Emilia Blondet y tuvo 2 hijos, Wenceslao y María, y bueno, el hijo decidió estudiar abogacía en la Universidad Católica, en esa época se llamaba Universidad Católica del Perú, no era todavía pontificia. Y cuando él se dedica a ser abogado, pues se convierte en un abogado muy famoso, de ahí él vive en la casa, no tiene descendencia, tiene personas que le acompañan, en este caso su secretaria, la señora Yolanda María Rosa, es quien finalmente pasa a ser la propietaria, la última propietaria y propietaria actual de la Casa Molina. Y es también la que cuida esta casa, la mantiene en la situación que está actualmente. Es una casa que tiene su color original, que es el color verde, como me dice el señor Guillermo, que es el esposo de la señora Yolanda. Es una casa que tiene también las características del estilo que usa Saúl bastante en sus otras residencias, como por ejemplo la Casa de los Larco, que está en la avenida Nicolás de Piérola, donde tiene una entrada con una entrada circular hacia un pasadizo que da a una escalera, que es lo que distribuye la casa. La casa, a partir del pasadizo, se van a ir mostrando las imágenes de las habitaciones. Es un diseño bastante curioso porque miren, estas casas ya no tienen zaguán, pero tienen un interpatio antes de llegar a la escalera central, que distribuye a todos los ambientes. Y aparte de eso, tiene 2 chalets que fueron construidos e independizados luego, y ya esa es otra propiedad actualmente. En la avenida Wilson. Y si se han dado cuenta, me parece que en la parte de arriba están las letras, ¿no?, del doctor Molina, dice una W, una M, no les he traído la foto. Este es uno de los pocos retratos que he podido conseguir del doctor Wenceslao Molina, un hombre olvidado por la historia, pero que ha hecho mucho por la medicina y por la salud en el Perú, en una época que se estaba iniciando todo este tema del seguro y del aseguramiento social. Bueno, ese es un poco de lo que es la Casa Molina. Después vamos a hablar un poquito más de esos aspectos y algunos de los detalles que muestran a esta casa diferente a las casas que conocemos de Saúl, porque esta casa tiene una plasticidad en el diseño, en las puertas, en las mansardas, en las ventanas, las decoraciones que tiene y la forja que tiene, los balcones, todo eso es algo que, fíjense cómo estas características ligadas a lo que es el modernismo, es una casa que tiene mucha plasticidad en su diseño, no está buscando ser demasiado imponente, es una casa que más bien está buscando una línea de salida, una curva, tiene otras decoraciones que vemos en las siguientes fotos, por ejemplo. Miren estos detalles son únicos en Lima, ¿los veremos en otras casas? No, quizás veremos cosas parecidas, pero no. Saúl ha hecho casas parecidas a la Casa Molina, quizás la casa de la familia Larco, es la que más se le parece, pero es muy diferente porque la casa de la familia Larco ya tiene más elementos de Art Nouveau. Esta casa no, esta casa tiene elementos más sencillos, pero es mucho más imponente y es una casa que está construida con materiales modernos. En pleno 1914, 15, ¿no? Estamos hablando de una época muy temprana. Entonces, esta es la primera casa, pero no es la casa más antigua. La casa más antigua es la que vamos a ver a continuación, la Casa Cuneo Harrison. La Casa Cuneo Harrison en la avenida 9 de diciembre, en los números 203 y 205, que está diseñada por los hermanos Masperi. Los hermanos Masperi son conocidos por haber diseñado el primer edificio de la Casa Giacoletti, que fue destruido y después
reconstruido como edificio romano en la Plaza San Martín. También una casa que tuvieron en varias calles de Lima, hay casas de Masperi. En la Plaza Francia estaba la famosa residencia Masperi, que era una casa que tenía una forma muy particular. Y este es uno de los edificios que ellos hicieron. Bueno, Rómulo Cuneo Vidal no es cualquier personaje, era un político, historiador, él había nacido en Tacna, vamos a ver esta es una de las imágenes más actuales, no les he podido traer imágenes más actuales porque ustedes ya saben que ahorita todo está lleno de vallas de metal, mientras se termina eso de la línea del metro. En la siguiente imagen vemos algunos detalles de la casa. Rómulo Cuneo Vidal en realidad nació en Arica, fue escritor, diplomático, historiador, un historiador que muy pocos conocen y han olvidado. Él escribió un libro sobre Pizarro, él escribió sobre la historia de Tacna, sobre la historia de Arica. Él fue también diplomático, participó en varias misiones diplomáticas en Chile, en La Paz, en Londres, en Roma, y escribió bastante, escribió en el Diario El Comercio, en varios periódicos, en revistas, en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, en la Revista Histórica. Él era un historiador muy famoso. Rómulo Cuneo Vidal tuvo 3 hijos, Graciela, Enrique y Luis. Luis fue el que siguió sus pasos, pero Luis Cuneo Harrison también fue diplomático y escritor. También quiso ser como el papá, quiso ser historiador, pero él escribió algunas monografías y le gustaba más la genealogía, la historia de las familias. El primer propietario entonces es la familia Cuneo Harrison, es decir, Rómulo Cuneo Vidal, casado con la señora Elisa Harrison Vargas. Los Cuneo eran descendientes de caciques antiguos de Tacna, y los Harrison Vargas estaban emparentados con familias que habían trabajado en el negocio del guano y el salitre, sobre todo el salitre. Y esto es algo particular porque la familia del costado también se dedicó al negocio del salitre. Y esto es parte de lo que es la familia Cuneo Harrison. Luis Cuneo Harrison fue diplomático y escritor, participó en estas misiones en el Tratado de Lima de 1929, también fue ministro plenipotenciario en Panamá y en Cuba. Otro olvidado por la historia, muy importante, porque él pesó bastante en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay muchos personajes entre los años 30 y los años 50 que ya hemos olvidado, y Luis Cuneo Harrison es uno de ellos. La casa Cuneo Harrison, aquí está la familia, acá también está Óscar Miró Quesada, porque Óscar Miró Quesada también vivió 2 años en la casa Cuneo Harrison. Y ahora les voy a explicar por qué. Miren cómo van cambiando de casa en casa, pero es porque ellos son arrendatarios o son invitados por los propietarios a vivir ahí. Óscar Miró Quesada, el único peruano que fue felicitado por el mismo Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, le dijo a Óscar Miró Quesada, que después fue director del Diario El Comercio, le dijo que nadie como él había explicado la teoría de la relatividad de una manera tan sencilla como para que lo puedan leer las personas. Y eso había hecho en el Diario El Comercio. Era un periodista cultural y científico, así como Gerardo Unger, así como otros que todavía quedan periodistas. Bueno, ya no quedan muchos periodistas científicos, ¿no? Son poquísimos, con la mano se cuentan. Pero la familia Cuneo Harrison vivió ahí muy poco. Vivió poco, ¿por qué? Porque después, fallece Rómulo Cuneo Vidal y la esposa queda en la casa como propietaria, y ahí también vive el hijo. Pero el hijo no vive ahí porque como él era diplomático también iba a sus misiones en el extranjero y no estuvo muchos años ahí. Bueno, ¿qué pasó con la casa Cuneo Harrison? Más o menos, para ser exacto, en los años 60, la casa es adquirida, la casa después es arrendada para todo tipo de negocios. En el Paseo Colón, las personas que ya son
ya son mayores, saben que en el Paseo Colón estaban las sedes de los principales clubes, el Club Piura, el Club Chincha, el Club, sí, habían varios clubes. Yo llegué a entrar al Club Piura que se encontraba en Paseo Colón. Estas casas fueron arrendadas primero a los clubes provinciales y departamentales y después a las academias, a los institutos, ¿no?, a las universidades. La casa Cuneo Harrison creo que también estuvo estuvo la Universidad Wiener y otras universidades, institutos. Y hasta ahora están los institutos ahí, ¿no?, a pesar que ahora ha cambiado un poco esa zona. En la siguiente casa que vamos a ver, que es la número 3, la Casa Menchaca de 1920, una casa preciosa en un estilo más o menos neocolonial, ecléptico, con un balconcito en forma de L. Bueno, la Casa Menchaca es del año 1920, también diseñada por el gran Claudio Saúl, en estilo académico francés, pero ya más derivado hacia lo que es el estilo colonial, que tiene esos mosaicos en la fachada, muy hermosos, que durante años estuvieron pintados, miren cómo los pintaron, ¿no? Y ya hacia el 2016 los lograron recuperar. Esta casa perteneció a la familia Menchaca. Alfonso Gavino José Darío de Menchaca Figari, hijo de Gavino Menchaca Manene, que eran ciudadanos de la colonia española, muy importantes, porque el padre era comendador con orden Isabel la Católica de España. Y también, bueno, la familia Figari, que era la familia materna de los Menchaca, había estado asociado, eran italianos, pero era una familia que se habían unido españoles con italianos, bien curioso, pero los italianos se habían dedicado al negocio de explotación de salitre en Chile y seguían teniendo negocios en Chile. Antes y después de la guerra con Chile tenían esos negocios. Entonces la familia Menchaca tenía una buena posición económica. Los Menchaca se casaron con otras familias que vivían en el Paseo Colón, por ejemplo los Aramburú. El Aramburú Menchaca era dueño de las revistas, ¿no?, de la revista Mundial, por ejemplo. Claro, habían otros que se habían casado con Boza, se habían casado con Aramburú y otras familias. La familia Menchaca vivió poco tiempo en esta casa, pues viajó a Europa durante el oncenio de Leguía. No me queda claro si tuvieron algún problema con el régimen de Leguía, pero me parece que ellos fueron a Europa, al igual que la familia Canevaro, la señora Ranulfo, la dueña, la fundadora, la benefactora de la Fundación Canevaro también viajó a Europa, y ahí es donde muere la esposa, la señora Jenny Zanelli de Menchaca. Ella muere en Francia, en el balneario de Biarritz, en 1924. La casa la construyen en 1920 y ella muere en 1924. El caso de la señora viuda de Canevaro también, ella se casa con Canevaro el 21 y muere el 25, me parece, o 24 o 25. O sea, construyen unos grandes palacios, pero terminan yéndose a vivir a Europa y mueren en Europa porque la señora Canevaro también fallece en Europa de una neumonía por haber estado expuesta a la lluvia. Entonces, miren, construyeron grandes casas, pero no pudieron vivir mucho tiempo en ellas. La casa de la familia Canevaro apenas se pudo habitar unos cuantos años. El mismo general Canevaro vivió unos meses nomás después de haberse casado con la señora. Entonces, ya estamos viendo que las casas de Paseo Colón tienen una historia de propietarios que no siempre las pudieron disfrutar. Efímero, podría decir, ¿no? Y esto le pasó a los Menchaca, pero los Menchaca sí mantuvieron la propiedad, y mientras ellos estaban en Europa, la casa fue arrendada a los japoneses. Ahí fue la embajada de Japón hasta los años 40 más o menos, que hubo el problema de la expulsión de los japoneses en 41. Los japoneses se trasladaron a su nueva residencia diplomática, como podemos observar. Todas esas cosas nos cuentan los vecinos de Paseo Colón. Pero miren, porque esta casa perteneció a los Menchaca. Los Menchaca, bueno, estábamos hablando de Jenny Zanelli,
ya que estas las últimas casas que vamos a ver. Yanisa Negri era una mujer muy importante de la sociedad limeña, aparecía en las revistas, en el hipódromo, en los cafés, en las reuniones sociales más importantes, pero falleció pues muy joven, dejando a sus hijos. Y cuando ella falleció, pues recibió pues el pésame de casi todo Lima. Fue muy querida ella también. ¿Y qué pasó con los Menchaca? Bueno, quedaron los hijos. Alfonso Menchaca se casó con ella. Bueno, en la década de los años 40 vivieron ahí Felipe Osma Porras y su madre Clotilda de Porras. Felipe Osma era primo del señor Pedro de Osma, que es muy conocido por ser el fundador del Museo de Barranco. Y luego él se hace cargo de la fundación, uno de los primeros que se hace cargo de la fundación Pedro de Osma, que es la fundación Pedro y Angélica Osma de Osma Gildemeister. El caso de la señora Clotilde era esposa de otro vecino de esta calle, de esta avenida, que era el señor Augusto Vice. La siguiente casa, pero miren, Vice también vivió poco en esa casa y él no la construyó, pero eso vamos a verlo a continuación. En el año 61 la Iglesia Metodista del Perú compra la casa, la arrienda al Instituto Paul Müller, que ha estado muchos años ahí, es uno de los institutos más conocidos y tradicionales, digamos, ¿no? Ahora no sé si sigue ahí, pero la casa sigue perteneciendo a la Iglesia Metodista. No ha sufrido más modificaciones que la pintura y algunos detalles, bueno, me parece que la semana pasada estuve por ahí, vi algo en las puertas, no me fijé bien, porque para ver los cambios hay que comparar los registros fotográficos. Entonces, estas son las delegaciones, los embajadores japoneses, los diplomáticos japoneses que estuvieron en la Casa Menchaca. Durante el gobierno de Leguía, los japoneses tuvieron cierta importancia, comenzaron a ganar importancia, comenzaron a tener una gran presencia en el comercio, en el mundo diplomático, celebraban muchas actividades culturales, campeonatos de béisbol, campeonatos de sumo, todo eso ha habido acá en Perú, increíble, ¿no? Hemos tenido todas esas cosas que los japoneses trajeron, pero después de la guerra la situación de la colonia japonesa cambió muchísimo. Durante los años que estuvieron los japoneses en el Paseo Colón, pues fue distinto, ¿no? Fueron una delegación importante. Casa Bosa o Vice, 1920, es una de las casas que se construye en el último tramo del terreno de la compañía Concordia, que hemos visto, ¿no? En la foto anterior, como este es el último espacio libre que quedaba. Y aquí se construye la Casa Bosa, que fue primero comprada por el señor Pedro Irigoyen. La parte de atrás fue comprada por otros propietarios que establecieron ahí un garage y una fábrica y algunos otros negocios. Esta casa, la Casa Bosa, fue diseñada por Ricardo Hacha Malakowski en 1920, en un estilo académico. Si la casa que vimos anteriormente, la Casa Menchaca, está en una forma de L, esta viene a estar en una L opuesta. Se complementa y hacen un espacio muy curioso que vamos a ver en la siguiente imagen. Es una casa en donde el primer propietario se construye, Alberto Bosa e Iscorbe, ingeniero, empresario, trabajó con el gobierno de Leguía en el rubro inmobiliario, en el mundo de las urbanizadoras. Durante la época de Leguía hubo un boom de las urbanizadoras, aparecieron más de 20 compañías urbanizadoras que fueron lotizando los actuales distritos de Lima. Y Bosa se dedicó a hacer inversiones en donde, en la zona de lo que era el gran sueño trunco de Leguía, la Perla. Leguía tenía el sueño de crear de la Perla el nuevo Callao, pero se llegó la mala sorpresa de que ustedes saben que en la Perla de San Miguel el mar es un obstáculo, es demasiado fuerte, bravo, mucha gente ha muerto en esos lugares y ellos pensaban poner ahí un pequeño puerto, un embarcadero, pero era imposible.
Entonces, el proyecto de la Perla durante la época de Leguía es uno de los que estuvo metido en este negocio fue Alberto Boza, que llegó a construir su casa justamente en esa avenida que es la Costanera y que ahora está destruida, no queda en ruinas, la casa Boza. Los Boza entonces viven en Paseo Colón también un par de años y la casa es hipotecada al Banco Transatlántico Alemán, y de ahí pasa a ser propiedad de Augusto Nicolás Vice Eslava, uno de los dueños del Banco Vice, inversionistas en empresas como el Hotel Bolívar y otras. Augusto Nicolás Vice vive en esta casa y su otro hermano vive en la otra casa Vice que estaba en… ¿Dónde estaba la otra casa Vice? Uy, se me ha ido, disculpe. Pero cada uno de ellos tenía su residencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En 1953 la casa fue adquirida por el sindicato del Banco Vice y después en los años 60 pasa a ser la casa de la Asociación Nacional de Jubilados Cesantes, el ANSIGE, quienes son dueños de la propiedad hasta el día de hoy. Aquí vemos algunas imágenes de la casa. En la siguiente vemos imágenes cuando la casa fue inaugurada, cuando vivían todavía los Boza. Esta es la parte central donde está la sala, donde está el salón principal, rodeado de un corredor en el segundo piso que es curvo. En las imágenes posteriores vemos también el jardín que tuvo estas esculturas y una gruta. En la parte de al fondo no se divisa bien, también había una zona donde estaba la servidumbre. Todas estas casas tenían zona de servidumbre, no siempre lo muestro porque no tengo todos los planos de la casa. Aquí en este caso vemos también una parte de lo que es la gruta de la casa Boza o Vice, que está bueno, es conocido porque está en la colección de FAWA de la UNI, de la Fundación Foro. Entonces, la casa Boza hasta el día de hoy sigue en manos, digamos, de la asociación, son propietarios de la Asociación Nacional de Cesantes Jubilados del Sector de Educación, ANSIGE, se utiliza como academia, donde dan cursos, manualidades, oratoria, ¿no? Sus salones están intactos, la casa se ha mantenido bastante bien, pero también ha sufrido el paso del tiempo. Pero si ustedes van al Paseo Colón, es una de las casas, junto a la Casa Molina, a la Casa Salivosas, y esta es una de las casas más imponentes. Finalmente, bueno, esta es una imagen del Ministerio de Cultura cuando entraron a hacer algunas capturas fotográficas. Ya los jardines ya están bastante descuidados, en realidad esta casa merece toda una intervención. La siguiente. Aquí está Augusto Vice, un hombre que hizo mucho, no solo en la banca, sino también por la cultura. Y en la siguiente tenemos a Alberto Boza, otro empresario importante. Bueno, los Boza se emparentaron con muchas familias también, incluso ellos llegaron a emparentarse más adelante me parece, con los Osma, con otras familias que vivían aquí y tenían pues otras propiedades. Terminamos nuestra exposición con la Casa Villarán. La Casa Villarán perteneció a la familia Villarán. Los Villarán fueron grandes intelectuales, pertenecían a la intelectualidad de la antigua oligarquía, de la república aristocrática, le llaman algunos. Bueno, esta casa fue una de las casas que se construyó dentro del terreno de la fábrica de la Concordia. En algún momento esta propiedad fue comprada por Alberto Boza, quien hizo construir la finca, pero construyó solamente un par de niveles. Luego se va a vivir aquí, compran la casa la familia Villarán. El señor Luis Felipe Villarán, que fue un importante jurista, abogado sanmarquino. Villarán ni siquiera es tan antiguo que él no estudió solamente en San Marcos, él estudió en el Convictorio de San Carlos. Fue catedrático de Derecho, uno de los catedráticos más longevos de su historia, porque él dictó hasta cuando ya no podía asistir a clases,
Él decía en una entrevista que lo habían hecho una ley especial para sacarlo de la docencia y mandarlo a su casa a descansar, porque él seguía trabajando. Bueno, Villarán estuvo en momentos muy importantes porque él fue uno de los primeros estudiosos de las constituciones, como Atanasio Fuentes, como Juan José Calle y otros juristas. Él fue maestro de varias generaciones de abogados sanmarquinos. Villarán fue intermediario durante la famosa Guerra Civil de 1895, cuando Piérola y Cáceres se enfrentaron con sus bandos, sobre todo los bandos de la coalición aquí en Lima, y hubo más de 1000 personas muertas. Él es el que convence un poco a Cáceres de que deje el gobierno y se vaya pues del Perú, y se instala después el gobierno de Piérola. Él siempre dijo que no quería ser político, pero que la vida lo había llevado a la política. Y él se dedicó más que todo a la universidad. Llegó a ser senador suplente por Lima, llegó a ser diputado suplente por La Libertad y el departamento de San Martín, ministro de Justicia y Culto, y representante diplomático en las negociaciones de Ecuador en el siglo XIX. También él trabajó en importantes misiones como el Código de Comercio, la Ley de Instrucción Pública, que se hizo en la época de López de Romaña, y fue vocal y presidente de la Corte Suprema, llegando a ser incluso vicerrector y rector de San Marcos. Por eso lo recordamos mucho, porque cuando abrimos la revista Sanmarquinas encontramos su nombre en la tapa como rector, como catedrático de San Marcos. Acá hay una imagen de la necrología del doctor Luis Felipe Villarán, y ahí se puede ver que están sacando el ataúd de su casa. Ahí está justamente la casa Villarán, se ve la esquinita, y al frente está la casa de la Fundación Canevaro. El señor Villarán pues fue motivo de muchos homenajes, y en su casa siguió viviendo su hijo. Vamos a ver a su hijo, su descendiente, Manuel Vicente Villarán, otro intelectual importante para la historia del Perú, con muchos que son a favor y detractores de él, pero Manuel Vicente Villarán fue uno de los primeros en plantear, digamos, el problema de la reforma educativa. Fue también jurista como su papá. Ahí tenemos una foto familiar también de él. Manuel Vicente Villarán nació en Lima en 1873, estudió en el Colegio Guadalupe y en San Marcos. Obtuvo su doctorado en jurisprudencia con una tesis titulada La libertad civil y la libertad política. Y en 1908 obtuvo su doctorado en ciencias políticas con la tesis de educación nacional y de influencia extranjera. Fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción durante el gobierno de Augusto Belegui, el primer gobierno, senador por Junín, y tiene muchos cargos más como decano de la Facultad de Jurisprudencia. Él se opone a la elección cuando Leguía intenta reelegirse en 1924, él se opone, y esto le hace que él sea deportado del país también. Miren, entonces otra vez, otro vecino del Paseo Colón sale por el tema de Leguía, ¿no? O sea que en los años 20 los dueños de las casas estaban más ausentes que presentes, ¿sí? Interesante, ¿no? Pero era la cuestión política. En 1936 postuló a la presidencia de la República, pero las elecciones fueron anuladas. Luego se dedicó a ejercer su profesión de abogado y llegó a ser decano del Colegio de Abogados de Lima. Villarán pertenece a esta generación del 900, donde estuvo Ribagüero, donde estuvo Francisco García Calderón y otros. Y él escribió un estudio muy importante que se llama Las profesiones liberales en el Perú. Creo que el que había conocido mucho la realidad de otros países también se dio cuenta que el Perú tenía un grave problema, y no sé si hasta ahora lo tiene, pero era que las familias querían que sus hijos sean abogados, que tengan profesiones liberales, pero lo que decía Villarán es que se necesitaban más técnicos, más ingenieros, más tecnocracia en el país para poder sacarlo adelante. Y tenía razón, pero lamentablemente todos querían estudiar Derecho,
todos querían estudiar carreras humanistas, ¿no? Entonces, él es un poco el que trata de cambiar estas cosas, pero no tuvo éxito. Este es entonces Villarán. En la última diapositiva vemos la casa, una de las imágenes de la casa Villarán, que ha tenido muchos problemas, porque la casa Villarán ha sufrido varios incendios, ¿no? Este es un incendio del año 86, me parece, y luego el año 2014 hubo otro incendio. Y así, pero la casa ha resistido porque estas propiedades son las mejores construidas de Paseo Colón, ¿no? Estas son las mejores casas que hay en Paseo Colón. La Quinta Dania tiene un poco de problemas estructurales ahora, porque ha sido concebida, bueno, la Quinta Dania también es bastante antigua, pero estas casas no, estas casas han resistido, a pesar que ya tienen problemas, pero han sufrido este tema de los incendios. En la actualidad estas casas, ya para cerrar, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Se han transformado durante años, han sido sedes de academias, institutos, restaurantes, ¿qué más hay? Hamburguesa, ¿no? De todo hay ahí, o sea, oratoria, ¿no? Sedes de partidos políticos también. Bueno, no todos los propietarios han accedido a los partidos políticos, pero varios sí, ¿no? Y esto es un poco lo que le ha dado esa identidad que no debería tener el Paseo Colón, ¿no? De lo que es ahora que se vienen las elecciones, yo me imagino que ya hay partidos políticos que también ya han colocado, pues su local de campaña están en el Paseo Colón. Entonces, todo activismo político genera pues un alto tránsito de partidarios, entonces esto también afecta a las propiedades a lo largo del tiempo. Esta es la problemática que tiene las casas de todo el Paseo Colón en realidad, porque en el Paseo Colón están casi todos los partidos políticos, ¿no? Están ahí, han estado o están ahora sus sedes. Entonces, en esta exposición hemos querido hablar un poco de cómo se ha ido evolucionando el Paseo Colón y cómo esta manzana que fue un fundo y luego fue una fábrica, se fue transformando en casas, en residencias muy bonitas que sus propietarios no llegaron a disfrutar, porque como hemos ido contando caso por caso, y eso que no hemos hablado de los vecinos de al frente, eso que no hemos hablado de los vecinos de la cuadra 3, de ambas, tienen una historia muy parecida, también son gente muy adinerada, pero no logra vivir muchos años en esas casas. Por ejemplo, el caso del señor Alaña que me estaba comentando, él era minero, pero él había hecho esa casa como una especie de casa con chalets y departamentos, ¿no? Y una de esas casas era para que él viva, pero era una casa ya en un estilo muy diferente a las que se están construyendo ahí, porque Emilio Robert, que había hecho el diseño del Congreso, del Palacio Legislativo, había diseñado esa casa también, entonces tenía una concepción de arquitectura más académica. Y todos los propietarios de Paseo Colón no son conocidos, son poco conocidos. En esta ocasión hemos querido hablar un poco para que conozcan quiénes han estado ahí, los Vice, los Bosa, los Villarán, los Menchaca, el doctor Molina y su hijo, y todos ellos han estado ahí, personajes importantes para la historia del Perú en el siglo XX. Y para finalizar, recordar de siempre que la historia del Paseo Colón no tiene el mismo problema que tenemos en estas casas que tienen ocupaciones de 300, 400 años. El Paseo Colón, su historia comienza en 1900. Todo es chacra, fundos, fábricas, se quita todo eso y se construyen las casas. Entonces no es que sea una historia tan larga, ¿no? Tenemos acá incluso algunos amigos y vecinos propietarios que pueden dar fe de eso, que la historia de las casas de Paseo Colón, algunos familiares de los propietarios están ligados a la propiedad, tienen descendencia hasta el presente. Entonces, valoremos esta belleza que es Paseo Colón, ahora que se está haciendo el proyecto del metro de Lima, veremos cuál será el impacto que tendrá todo eso. Pero el Paseo Colón, antes de la construcción del metro, ya por las tardes era la gente
estaba prácticamente en la pista, porque había tanta gente esperando su transporte que no había dónde ponerse, imagínense. O sea, llegamos a ver, antes de la pandemia, llegamos a ver el colapso del Paseo Colón. Y eso es lo que tiene que cambiar. Bueno, muchas gracias.